Mis queridos, estamos hablando de claves en la restauración de la pareja. Le hemos denominado pasos esenciales o necesarios para el avance en nuestra vida matrimonial. Todos nosotros pasamos y pasaremos por conflictos, por problemas. Donde hay dos seres humanos, siempre hay potencial de conflictos, de problemas. Pero Dios también nos da a nosotros la sabiduría. Y en la clase pasada hablábamos sobre unas claves importantes con respecto a la restauración de la pareja. El primer principio, el primer consejo, la primera clave tiene que ver con controle su carácter. No es fácil, sobre todo cuando somos temperamentales o de reacciones, pero es interesante que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, si tú miras conmigo, no está el texto en pantalla, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es virtud, obra del Espíritu Santo. Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, el carácter puede ser trabajado, moldeado, formado. De hecho, la meta de Dios en cada uno de sus hijos es transformar nuestro carácter conforme a ¿quién? A la persona de Cristo Jesús. Tu temperamento, mi temperamento, mi forma de ser pueden mejorarse. Mi temperamento puede mejorarse, pero el carácter puede ser cambiado. De hecho, en la conquista con nuestra pareja, nosotros mostramos lo mejor de nuestro carácter. En primer lugar, y Dios nos ha dado, como dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y también de dominio propio. En segundo lugar, veíamos busque un consejero o un mentor. De hecho, Proverbios, los versículos que tenemos ahí, 11, 14, 15, 22, nos enseñan sobre la importancia de la multitud de consejeros. Está la sabiduría. De hecho, en Proverbios, en el capítulo 4, leo para ustedes el verso 13, capítulo 4, verso 13, dice el sabio, hablando sobre el hijo, sobre aquel que es instruido, en el capítulo 4, verso 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Es decir, hay gran bendición en buscar consejo, sujetar nuestro consejo, responder ante alguien. De hecho, cuando el Señor nos dice, id y haced discípulos, está por sentado de que hay un alumno que se sujeta a la autoridad de un maestro. Y es bueno, sobre todo en la etapa, en algunos conflictos dentro de la pareja, el buscar ayuda, el buscar consejo y tener a alguien a quien rendir cuenta, decir cómo van los avances, llegar a acuerdos. De todas maneras, hemos hecho mención de esto en la clase anterior. Hoy solo estamos repasando. En tercer lugar, establezca el enfoque correcto. ¿A qué nos referimos? Decidir amar, saber cómo amar. En el capítulo 26 del libro de Proverbios se nos dice en verso 12 lo siguiente. Dice Proverbios capítulo 26, verso 12, ¿ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, concentrarnos en nosotros mismos y solo lo que nosotros creemos y no establecer el enfoque correcto, porque a veces nos enfocamos más en la persona que en el problema. A veces nos enfocamos más en los resultados que en la causa. De hecho, todo medicamento que usted consume por lo general es paliativo, va sencillamente enfocado al dolor presente, pero pocos de ellos van directamente al origen y la raíz de nuestros problemas. Uno debe establecer el enfoque correcto que tiene que ver con si estamos un poco amargados en nuestra relación, tristes y desilusionados, no es fácil enfocarnos en los problemas, porque todo lo percibimos de acuerdo a mi realidad.
aún las rosas más hermosas, vamos a sentir que sus espinas son muy grandes, porque nos vamos a concentrar más en lo que es el dolor, el problema, cómo me daña, que en cómo poder enfrentar los problemas, las cosas. Cuando una pareja no llega a acuerdos, tenemos que decidir por sobre las escrituras y no por sobre las emociones o el beneficio. Porque tal vez lo que yo quiero me beneficia a mí, pero daña a la otra persona. Entonces debemos llegar a un acuerdo. Cuando no nos entendemos, el acuerdo tiene que ser filtrado ¿en dónde? En las escrituras, y nos debemos sujetar al consejo de ella. Cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, prestar atención, pero ten cuidado, el cuerpo no es lo más importante. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando habla del capítulo 6, verso 14 en adelante, dice que nuestro cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Parte importante también es cómo nosotros cuidamos, pero no pretender ser top model del mundo, tratar de ser el modelo del mundo. Debemos cuidarnos porque parte importante es nuestro cuerpo. Pero aquí nos enfocamos que el Dios de este siglo, el Dios del siglo XXI es el cuerpo. Y todo lo hacemos en función de nuestro cuerpo. Ahora es interesante, así como aplicamos disciplina en nuestra vida, en no comer ciertos tipos de alimentos, en hacer ejercicios, y hay personas que son muy disciplinadas en esto, creo que con la misma intensidad también debemos aplicar esa disciplina a nuestra vida espiritual. No es que el ejercicio no sirve. Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero no le está diciendo que no sirve, sino que no aprovecha a la parte espiritual. Porque nos concentramos más en lo físico. Ahora, creo que el ejercicio es sano, saludable, importante, y aún también el nivel de estrés, pero la idea es cuida tu cuerpo para tu cónyuge, para tu esposo, para tu esposa. Tratamos también este tema. 5, establezca hábitos que son correctos. De hecho, si vamos a Primera de Pedro, al capítulo 3, creo que Pedro es un gran consejero en esta área de la vida conyugal, porque él se enfoca especialmente en una relación donde uno de los dos cónyuges está tratando de convertir al otro. Y aquí tenemos el mejor consejo, la mejor predicación, el mejor sermón. No es ponerle al cónyuge la radio, llevarle el versículo, anotarle los versículos ahí en el baño, arrepiéntete, los placal, que lea, que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es importante que entienda el Evangelio. Pero Pedro va a enfocar que el testimonio más grande en la conversión de la otra persona es el estilo de vida de un creyente. Asimismo, dice el capítulo 3, verso 1, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, ¿qué dice? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué dice ahí? La mejor evangelización es esta. Ahora, durante toda esta serie que hemos hablado de hogares saludables, es posible que para que haya un hogar saludable, se necesita de la disposición de ambos. Con uno solo, esa persona agradará al Señor, buscará del Señor, estará en paz con Dios, estará en obediencia al Señor, se sentirá bien, pero eso no garantiza que tendrá un hogar saludable. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es una carrera de dos y no de uno. Y la vida está llena de lindas y también tristes historias. Por eso el consejo sabio acá es conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Te das cuenta que mi conducir, mi comportar, mi evidenciar mi cristianismo. Hay un dicho que dice: tus palabras hablan tan fuerte que no alcanzo, tus acciones hablan tan fuerte que no alcanzo a oír tus palabras. A veces predicamos y hablamos mucho, pero la conducta es complicada. Es como aquel que vive haciendo evangelismo y tiene un hogar desastroso. Uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Por eso que las Escrituras nos enseñan mucho que debemos primero mirarnos a nosotros mismos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Mira, el verso 4 es un nexo de contraste.
No está diciendo que no inviertas en vestirte bien, en tener cosas que hagan. Todo el ornato es para embellecer más lo que es bello, consideramos que es bello. Aunque hoy en día, en lo que es en la vida cosmética, una persona, todos los defectos de rostros pueden ser mejorados con pinturas, con todo. Reboca. Este, pero dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Normalmente tardaban 2 o 3 días en vestir a una mujer para una gala, porque la hacían especie de rulitos, colochitos, entrenzados con oro, especialmente la cultura romana, que llevaba mucho tiempo, y adornos de oro, de vestidos lujosos. Verso 4 dice, por el contrario, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, primero, que es afable, segundo, que es apacible, y tercero, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, tu carácter es lo más importante en belleza, en estereotipo. De hecho, Proverbios que dice con respecto a la belleza, que vana es la hermosura, cuando pretendemos valorarnos por el aspecto externo visible. Porque así también, y vuelve Pedro al pasado, porque así también se ataviaron, y ese atavío se vistieron en actitudes, y va a mencionar a mujeres del pasado, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Qué importante, esperaban en Dios. En el fondo, todo cambio en la otra persona pasa realmente por las manos de Dios. Si tú intentas cambiar a tu cónyuge con todas las acciones, porque tú puedes probar, desde la humillación, la dependencia, porque hay mujeres que dicen, no me abandones, no me abandones, y lo abrazan, y un espíritu casi servil, igual no sirve. Porque no, ni esa humillación o esa demanda de un tirano van a cambiar la actitud de un cónyuge. De hecho, ni siquiera Dios lo hace. Es por eso que Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Es por eso que se les enseñaba a los hebreos el Salmo 127, Salmo 128, para que cuando ellos comenzaran la vida conyugal, lo primero que se estableciese fuese la persona de Dios, ya que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí vemos que ellas esperaban en Dios. Yo no sé cuál es la condición de tu matrimonio. Tú tienes que hacer tu parte. Nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible. Lo posible suyo, ¿qué es? Sujetarme a los principios bíblicos, cumplir mi rol, demostrar amor, suplir necesidades, producir los cambios en mi vida. Ahora, que los cambios en mi vida no solamente sean sencillamente una acción de apariencia. Todo cambio de amor hacia tu cónyuge lo haces en primer lugar por amor a Dios. Y yo creo que toda persona que ama a Dios y se sujeta a su palabra, se producen cambios. Les he dicho que necesitamos 3 cosas para que se produzcan cambios en el hogar. Un nuevo comienzo, que es recibir a Cristo, que nos faculta, nos capacita, que nos da nos da la capacidad de percibir las otras verdades, pero no solamente un nuevo cambio, sino que un nuevo conjunto de verdades, descubrir y sujetar mi voluntad a lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no es suficiente, porque quienes llevan años en el Evangelio lo conocen, pero igual seguimos reaccionando en forma antibíblica. Se requiere un nuevo control. Permitir que esas verdades en mi vida, mediante la obra del Espíritu Santo, produzcan ese cambio, ese carácter, esa sujeción, esa sumisión, se produzcan esos cambios. Por eso Pedro dice así, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Verso 6, la ilustración, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es decir,
aprendan y que Dios va a cuidar de ustedes. Ahora, amar como Cristo ama, amar como Dios nos pide, también es un riesgo. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo, porque ese amor puede ser mal entendido, abusado. Es por eso que el amor tiene que tener gracia, tiene que tener misericordia y también tiene que tener justicia. El amor sabe decir no. El amor sabe confrontar. El amor sabe que hay ciertas situaciones que en la vida no se pueden permitir. A veces hay mujeres ahí 30, 40 años con un hombre que infiel, un hombre que le maltrata, que de vez en cuando llega borracho y que cree que tiene que cumplir lo que Dios le dijo de estar en sujeción. Creo que esa mujer ha enfocado el punto. El amor también confronta. Si violamos leyes físicas, hay consecuencias físicas. Si violamos leyes emocionales, también las hay. De la misma forma que hay leyes espirituales. Siempre llama la atención que Pedro dedica 6 versículos a la mujer y uno solo al hombre. Pero no se equivoquen, porque Pablo le dedica más versículos en Efesios capítulo 5 al hombre que a la mujer, ¿no? Es decir, las escrituras mantienen ese equilibrio. Por eso verso 7, vosotros maridos igualmente, ¿qué dice? Vivid con ellas sabiamente. Hay que aprender a vivir con ellas. 1, hay que aprender a vivir sabiamente. Sabiamente. Y segundo lugar, dando honor, respeto, consideración a la mujer como vaso más frágil. Yo me incluyo, a veces se me olvida que ella, mi esposa, es un vaso frágil, delicado, que tengo que cuidar, que tengo que... Nosotros, ciertos vaquillas, ciertos floreros, mejor dicho, que son ya más de cristal, más fino, no los dejamos en cualquier parte, les dejamos un lugar especial, único. Y esto tiene que ver con dar seguridad a ellas. Una mujer que no se siente segura, buscará su seguridad en otras personas. Normalmente es en los hijos. Segundo es el trabajo. Y tercero, caerá en la infidelidad. Pero una mujer es más difícil que caiga en infidelidad que un hombre, porque mujeres se mueven en el área de seguridad. Necesitan que alguien les brinde esa protección. Y no me refiero a brazos fuertes, porque yo he visto a parejas donde ella es la musculosa y fuerte y él parece un llaverito al lado, pero le ha brindado a ella lo que esa mujer necesita: seguridad. Seguridad. Nuevamente volviendo al principio, que el principio es el mismo. Hay algo que nosotros no estamos sufriendo. Porque si una mujer se siente segura en los brazos de alguien que le ama, le va a seguir hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada y responde a estímulos, a protección, a afectos. Aún en la vida íntima, en la vida sexual, mujeres responden a estímulos, no con el hombre. El hombre es... Y también seamos honestos, en algunas culturas, nuestra cultura machista de ser infieles es tremendo. Y se hereda de padres a hijos, y eso ya viene. Casi es justificable que un hombre tenga una canita al aire, pero es imperdonable que una mujer no lo haga. También en Chile, ya que hace las estadísticas, el 70% de las mujeres son abusadas físicamente. Y solo el 15% es denunciado. ¿Por qué el otro por ciento lo calla? ¿Qué ha ocurrido? Por eso Pedro dice, el principio es establecer hábitos que son correctos. Los hábitos requieren disciplina, requieren disposición, requieren conocerlos, entenderlos y dedicarnos para poder cumplirlos y cuidarnos de ellos. Termino con Pedro, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que con conflictos conyugales, problemas espirituales. Definitivamente. No hay opción en esto. Aquí Pedro lo dice muy claro. Va para ambos lados. No simplemente solo el varón, y si tiene problemas, solamente el varón. Un poco más el énfasis por el varón, porque en cierta forma, dentro de la cadena de autoridad, dentro de cadena de responsabilidades, Dios ha establecido el liderazgo para los hombres.
No significa que no hacen ministerio o que no hicieron ministerio mujeres en el Nuevo Testamento. Sí las hay. Pero el llamado al ministerio, a la responsabilidad de liderazgo y pastorado, a la luz de las Escrituras, fue dado al varón por derecho, dice Pablo, de creación. Y luego también por la intervención del pecado. Uno más, practiquemos la técnica del perdón. Voy a profundizar un poquito más después en el siguiente culto que dice soportaos los unos a los otros, y vamos a mirar ahí el aspecto sexto que vemos acá que tiene que ver con el perdón. Voy a Efesios capítulo 4, el gran consejo del apóstol Pablo en enseñarnos sobre el estilo de vida del creyente. Dice, por lo cual, dice el verso 25, del capítulo 4, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos. ¿Pero qué? No pequéis. Es decir, la ira, ya dijimos, la reacción natural normal frente a la injusticia, frente al ataque de la verdad. Nuestro Señor también se airó. Pero dice, no pequéis. ¿Cuándo pecamos? Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, cuando mi enojo daña ya a la otra persona, cuando mi reacción es violenta, mi reacción daña hacia la otra persona, ya eso es pecado. Porque mi enojo tiene mi reacción tiene mi ira, tiene su contexto, tiene su momento. Por eso, cuando no solucionamos, cuando pasa un día, pasa 2 días, y la pareja no se comunica, le está dando lugar ¿a quién? Al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él va a tomar ventaja y va a destruir la relación. El que hurtaba no hurte más, es parte práctica. El perdón mejora tus hábitos, ya que eso nos permite ver dónde nosotros estamos equivocados. Muchas personas, mientras más viejas, son más tercas, más les cuesta aceptar. Es interesante que el Eclesiastés capítulo 4, verso 13 dice así, Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Llega un momento en nuestras vidas que creemos que lo sabemos todo. Entonces mi orgullo, mi egoísmo, me hace incapaz de aceptar otra versión, otra realidad o el consejo. Llega un momento en que solamente vemos problemas. No sé si usted conoce la historia de Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? ¿Leyó alguna vez ese libro, precioso libro? El Quijote veía en cada molino un dragón. Cuando no practicamos el perdón, vamos a ver en cada conversación, en cada persona, en cada situación, un dragón. Un problema. No sé si me explico. Perdemos de vista la realidad de las cosas. El perdón proyecta tu persona y nos ayuda a nosotros para saber desarrollarnos. Y el perdón es una decisión del corazón. No es fácil. Con algunos hermanos hemos hablado en una clase, hablábamos sobre el perdón, lo difícil que es. Pero sobre esto no tenemos opción. Estamos parados sobre la base del perdón. Y el perdón produce paz más en nosotros que en los demás. Tomar la iniciativa de perdonar produce paz en nosotros y ayuda en la restauración, en todas las áreas. El saber pedir perdón, el saber perdonar. Me gusta lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Aquí hay un principio muy interesante. 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Dice así. Así que, dice Pablo, viene hablando en capítulo 6 de algunos creyentes que se llevaron a la corte, a los tribunales a otros creyentes por problemas mínimos. Pablo dice, no hay un hombre sabio entre ustedes que pueda ayudarles a juzgar y decidir. Pablo dice, de hecho, creyentes vamos a juzgar aún a los ángeles. Pablo dice entonces, así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta. Es decir, si ya estamos en una actitud de conflicto, ya sea conyugal o de relación interpersonal, ya delante de Dios es una falta. Pablo pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué te está enseñando?
El creyente más maduro aprenderá a agachar la cabeza. Será el primero en pedir perdón, aunque no sea él el que cometió la ofensa. De hecho, el Señor Jesucristo fue tan claro cuando vienes y traes tu ofrenda y estás esperando que el sacerdote venga para sacrificar tu holocausto o quemar la ofrenda que tú trajiste. Y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, que hay alguna situación, que dijo el maestro, yo prefiero que tú dejes tu ofrenda y te reconcilies con tu hermano. Que nos dé el Señor ese espíritu en nosotros para autoanalizarnos y no justificarnos, porque la justificación es yo no le hice nada. Él o ella tiene que venir a mí. Pero cuando nosotros nos acercamos, ya sea nuestro cónyuge, porque tenemos diferencias de opiniones, de gustos, y no van a cambiar. Pero cuando hacemos prevalecer, tú eres más importante que el problema, que la situación, logramos desarmar un poquito a la otra persona, tomar la iniciativa en esto. Así que ya es, por cierto, una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Séptimo, practique la ley de la sustitución. ¿Qué es esta ley? Algunos le llaman de inhalar y exhalar. Observa conmigo en Efesios capítulo 4, nuevamente los aspectos prácticos del apóstol Pablo. Dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque Dios ya produjo un cambio en nuestras vidas. Teniendo, dice él, el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, Cristo no nos ha dejado ese ejemplo. Él nos ha dejado un estilo de vida diferente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos engañosos. Segundo, dice, renovaos. Y verso 24 dice, vestíos. Es decir, cambios de hábitos. Cambios de hábitos. La ley de la sustitución. Si tú consumías mucha música mundana, sobre todo cuando hay conflictos emocionales, tendemos a buscar música que en vez de ayudar, más asientan el dolor. En mi país le llaman música cebollera, que te hace llorar. Sobre todo estos famosos boleros, muchos de estos boleros peruanos que hablan mucho, me engaña, me dejaste, y que producen mucho dolor. Y como que cuando estamos con ese dolor, con esa angustia, como que nos atrae la ley de la sustitución, ¿cuál es? Cortarlo. Es decir, quitarlo. Pero no significa no escuches más. Porque ese es el gran problema. Que a veces quitamos cosas y el vacío queda. La ley de la sustitución, ¿cuál es? Si yo voy a quitar ese tipo de música o lo que sea, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar música cristiana. Pablo dice que el que roba, no robe más. ¿Lo deja ahí? No, ¿qué le dice? Trabaje. Use sus manos, tenga que compartir, tenga que dar. La ley de la sustitución tiene que ver con producir esos cambios en nuestras vidas y no justificarlos. De hecho, Proverbios 28:13 dice así, 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. Practique la ley de la sustitución. Saquemos lo que nos sirve de nosotros, pero no dejemos el lugar vacío. De hecho, el Señor Jesucristo contó una vez una historia cuando Él vino y había una casa que estaba poseída por un demonio. Vino, se limpió la casa, se preparó. Esa era la nación de Israel. Juan vino a preparar, a limpiar, arrepentíos, conviértanse. Quedó la casa limpia, quedó la casa vacía. Tenía que ser habitada, pero la nación de Israel no le dio la bienvenida a su Señor. Por lo tanto, en la ilustración, ese demonio regresó con otros tantos y el Estado
final vino a ser ¿qué? Peor que el primero. ¿Por qué? La ley de la sustitución. Me recuerdo cuando comencé a estudiar me decían así: mente vacía, laboratorio, oficina de Satanás. Y Satanás siempre trabajará en el área de las emociones, los sentimientos, porque estos son cambiables, son vulnerables, nos afectan, pero el cristianismo trabaja no a la luz de los sentimientos. Por eso no vas a encontrar ningún mandato que apunte a las emociones. No digo que no son malas, no digo que las debemos excluir, no digo que las lágrimas, las emociones son malas, pero digo que si somos siempre sensuales y queremos vivir basado en emociones, nos vamos a equivocar, porque el creyente no anda por vista, sino por fe. Es por eso que la nación de Israel vivió y dependió de señales. Necesitaba algo emocional, un estímulo. Pedro dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? Practique la ley de la sustitución. Hay cosas que están incorrectas, que hemos hecho mal. Nos acostamos sin orar, no solucionamos, no hablamos, no dialogamos. Tuvimos un problema, pasó 1 o 2 semanas, no lo volvimos a tocar, no se dio solución. Esos son hábitos incorrectos que tienen que cambiar. Cuando una pareja no se comunica, se desintegra. No hay más. Se va a destruir. No es fácil de poner el orgullo y el egoísmo. Y los conflictos de opinión primero son eso. Porque las cosas tienen que ser hechas como yo digo. Si no llegamos a acuerdo, establezca el principio. ¿Qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice, ustedes tienen que hacer esto, ambos se sujetan al escrutinio bíblico. Uno más, practique la técnica de la evaluación. En Ageo, capítulo 1, verso 5, dice Ageo capítulo 1, verso 5, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Practique la técnica de la evaluación. De hecho, cada vez que las Escrituras nos enseñan a meditar, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El meditar es asimilar. El meditar es procesar, pasar la luz de la palabra por un prisma para que ésta se divida, se fragmente, sacar la parte práctica que nos conviene, que nos afecta a nosotros. ¿Cuánto tiempo tomas para evaluar? Normalmente evaluamos a las otras personas y queremos cambiar y nos fijamos en los errores de los demás. La evaluación es personal. De hecho, después de cada sermón, de cada predicación, uno debe decir, Señor, ¿cuál fue mi parte? Pero a veces nuestra mente dice, ¿por qué no vino este hermano? Lo hubiese hecho tan bien escuchar esto. O lo vemos en la vida conyugal. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Te quedó claro? Evalúe por medio de ser evaluado, no saber recibir las críticas constructivas. Escúchame bien, no saber recibir las críticas constructivas nos deja solos y sin efecto para el crecimiento, incapaces de crecer. A veces no aceptamos la crítica porque no me gusta, no estoy de acuerdo. ¿Y qué ocurre eso? El día de mañana, esta misma persona ya no te va a dar un consejo. ¿Por qué? Porque tú lo rechazaste. ¿Cuántas personas vienen a decirme, mire, tiene que hacer esto, aquello, mire esta persona? Y ahora, si yo le digo, no me digas nada, yo ya lo sé, y rompo esa oportunidad que esta persona venga nuevo a decirme. Ahora, está en mí si yo voy a ¿qué? A obedecerle o no. Pero a veces suele ocurrir que una crítica, una opinión, nos da una perspectiva que nosotros no vemos. Y de hecho, mis queridos, no vemos. Por eso Job, ¿qué le dice a Dios? Muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Y ahora en nuestra relación practiquemos la técnica de evaluar. A veces evaluamos solo lo que me dijo para ver cómo le contradigo. Pero tal vez tenía razón.
y hay algo que no estoy viendo. No vemos algunas cosas. Perdemos de vista el enfoque, el entorno. Por eso dice David dice, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en quién, en mí, camino de perversidad. Practique la técnica de la evaluación, uno más, conozca al sexo opuesto. Ya hemos hecho mención en esto. Somos diferentes en gustos, somos diferentes en aspiraciones, somos diferentes en comportamiento, en cómo captamos las cosas, cómo percibimos nuestro entorno. Somos completamente diferentes. De hecho, por ejemplo, para una mujer su casa es extensión de su personalidad. Como ella cocina, es extensión de su personalidad. Uno puede decirle a ella, wow, qué sabrosa la carne. O si yo le pregunto, oye, ¿dónde compró esta carne? Ella inmediatamente comienza a pensar, ¿será que estaba dura? ¿Le gustó? ¿No la cociné bien? ¿Por qué? Porque es parte de su extensión. Para un hombre, su trabajo es parte de su extensión. Por eso le encanta hablar de lo que está haciendo, de su trabajo, porque es parte de lo que él es. Entonces, criticar una casa o criticar un trabajo, el hombre y la mujer lo va a sentir como que me están criticando a mí mismo. ¿Por qué eso? Si no es mi intención criticarle a ella o a él, es porque percibimos las cosas de forma completamente diferente. Y eso es algo interesante, conocernos como somos, entendernos, entender nuestras diferencias. Uno dice, ¿cómo es que no entiende? Es que no va a entender, porque no piensa como yo. No piensa como yo. Por eso debemos aprender a vivir sabiamente. Y finalmente, nunca debe faltar en nosotros, busquemos a Dios. Busque a Dios. Si usted quiere tener un hogar saludable, haga su parte. ¿Su parte cuál es? Yo decido hacer la voluntad de Dios en mi vida. Busque a Dios, busquemos a Dios y busquemos su voluntad, porque siempre su voluntad será buena, agradable y también es perfecta. Así que damos gracias al Señor por eso. Busque a Dios de corazón, nos enseña las Escrituras. Dice Proverbios 19:3, cuando no buscamos a Dios y no entendemos que Dios tiene el control, dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Jesús nos dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, a veces van a ocurrir cosas trágicas en nuestras vidas. Los cónyuges mueren. A veces ocurren situaciones en la vida familiar que no quisieran. Aún esas desgracias, aún esos problemas tan grandes, Dios es soberano en tornarlo para bien. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas nos ayudan a bien, pero no es fácil tener esa mentalidad. Cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, que él está en Roma, privado de su libertad. Él tiene problemas. Él pudo haberse lamentado, yo soy tu siervo. Llegó a Jerusalén para hacer las cosas correctas. De hecho, se sujetó al consejo de los ancianos allá en Jerusalén. Ellos le dijeron, paga el tributo de purificación de estos muchachos, de 3 muchachos, tú también rápate la cabeza para que no vean los judíos que tú estás rechazando el ser un judío. Pablo se sujetó haciendo lo correcto, aunque él no necesitaba pagar un voto de purificación, porque su vida estaba justificada delante de Dios por la obra de Cristo Jesús. Pero lo hizo porque buscó el agradar a los demás, que es un principio escritural, lo enseña Romanos 12 al 15. Y le fue mal. Y fue a parar ¿a dónde? A la cárcel con intento de asesinato, de extorsión, 1, 2, 3, 4 veces. Los judíos consiguieron a un orador como abogado, que se sabía la ley para confundirlo.
Y finalmente Pablo está en Roma privado de su libertad. Pero detrás de eso Dios permitió esos problemas. Cuando tú pasas por crisis, por dificultades, por problemas, es porque Dios te está usando. Y la forma como tú los enfrentas va a bendecir a otros. Ya que la Escritura dice que muchos hermanos, cobrando ánimo por las prisiones de Pablo, se atreven a predicar mucho más la palabra. Es decir, que a veces Dios decide elegirte a ti, elegirme a mí, con la única finalidad de trabajar en tu vida, pero que los demás sean bendecidos. Sabemos que Abraham es padre de la fe, base fundamental de la nación de Israel, pero contemporáneo a él era Job. ¿Y por qué Dios decidió el dolor de Job y no el de Abraham? O no el de Labán, o algún otro personaje contemporáneo. ¿Por qué fue Job? Porque Dios sabía que Job, a pesar de todo, daría la gloria a Dios. Y es Job quien dice, el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. No que no sufrió, no que no tuvo humillación, y lo aconsejaron mal. Pero él en todo dio la honra a Dios. Si tú estás pasando por crisis, vamos a aprender de ti, en la medida que tú respondas bíblicamente. Cuando no sabemos, Santiago dice así, pide a Dios sabiduría. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y a estos principios, Señor, que hemos considerado, que afectan nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y conyugal. Añade tu bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.